tardes a todos, a todas, a todes. Estamos muy contentas con Malena de poder presentar este libro, Juzgar los crímenes de Estado, 15 años de la reapertura de los juicios en Argentina. Y queremos agradecer muy especialmente a los autores del libro: Marcelo Rafín, Daniel Rafecas, Iñaki Nitúa, Fabiana Rousseau, Daniel Feierstein, Samantha Casareto, Camila Wittmann, Ana Gemio, Julia Vitar, Gladys Lois, María Eugenia Mendizábal, Yamila Sanzilet, Walter Bosicio, Ana Oberlin y Mercedes Sosa Reilly por los maravillosos textos que nos han regalado. Infinitamente agradecidas por haber dicho sí a participar de este libro, por la generosidad de su conocimiento, por su compromiso militante, por pensar que podemos hacer y pensar ciencia de cara a las necesidades y las demandas de nuestros pueblos. Quienes escriben en este libro son ante todo mujeres, varones, con quienes compartimos el compromiso por memoria, verdad y justicia. Son articulistas que provienen de distintas disciplinas, con distintas inserciones profesionales, con distintas trayectorias militantes y pertenecientes a distintas generaciones, que pueden dar cuenta de las reflexiones, de las investigaciones, de las experiencias vitales y prácticas realizadas en torno al proceso de juzgamiento de los crímenes de Estado en nuestro país. Queremos agradecer muy especialmente a Gonzalo Álvarez, presidente de UDEVA, de nuestra editorial universitaria, por habernos dado la oportunidad de presentar este material y por el compromiso en la educación en derechos humanos. Y contarles que este texto, compilado por una abogada y por una socióloga, tiene como génesis una experiencia que compartimos hace ya varios años en la facultad, que es nuestro seminario Los y las estudiantes vamos a los juicios. Desde el 2014, cientos de estudiantes de distintas etapas de la carrera de abogacía se acercaron en muchos casos por primera vez a participar de los juicios contra los genocidas. Compartir con ellos y ellas esta experiencia histórica nos ha formado y sobre todo nos ha transformado en nuestro quehacer militante y profesional. Por esta oportunidad de llevar adelante este seminario, agradecemos a la Facultad de Derecho de la UBA por permitirnos soñar y realizar hace tantos años este programa, en particular a la Secretaría de Extensión Universitaria y a su secretario Oscar Sopi, por su apoyo incondicional, a Pedro Calvo y a Luciano Pagano, con quienes llevamos adelante el día a día de este seminario. A Mónica Pinto, quien era decana al momento de inicio del seminario, por su acompañamiento amoroso, por abrirnos las puertas siempre, por decirnos que sí a todas nuestras propuestas y por su presencia hoy aquí. Nosotras somos parte de distintas instituciones que nos cobijan y de las que nos nutrimos para pensar y para hacer. Gracias a la Fundación Luisa Ayravedian, a Territorios Clínicos de la Memoria, al Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, al Observatorio de Crímenes de Estado de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, a la Liga Argentina por los Derechos Humanos, a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y a la agrupación ICOS. Y por último, gracias a nuestros amigos, amigas, compañeros, compañeras, por acompañarnos siempre y en todos los proyectos. Y contarles que este libro colectivo de trayectoria militante tenía como objetivo visibilizar la experiencia profundamente singular que viene llevando adelante nuestro país, que es el juzgamiento de los responsables de los crímenes de Estado. Los números redondos, 15 años ininterrumpidos de juicios, nos obligan a pensar, parar un momento, reflexionar sobre lo hecho y así poder seguir el camino profundizando en lo que todavía nos queda por hacer. En ese marco comprendimos que los juicios pueden aportar al proceso de elaboración social del genocidio, pero que para que eso ocurra, lo que sucede en las salas de audiencia debe salir de los tribunales. Resulta fundamental encontrar espacios de reflexión y difusión de estos procesos para poder así reapropiarnos de la experiencia. Este libro pretende ser un aporte en ese sentido. Agradecemos a este panel de lujo y les damos la palabra. Nosotros, la doctora Mónica Pinto, que no necesita presentación, ya la conocemos todos y todas. Está también Marcelo Rafín, que es investigador del CONICET, en el Instituto Gino Germani, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es doctor en filosofía y es también profesor en la Universidad de Buenos Aires. Está también Fabiana Rousseau. Marcelo es uno de los autores del libro, ¿no? Además está Fabiana Rousseau, que también escribe un artículo en este libro y que es psicóloga, psicoanalista y es coordinadora del Plan Nacional de Acompañamiento a Testigos y Querellantes del Terrorismo de Estado y es fundadora también del Centro Ulloa de Acompañamiento y de Territorios Clínicos de la Memoria. Y está con nosotros también Graciela D'Aleo, que es integrante de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
es sobreviviente testigo en los juicios contra los genocidas que se están llevando actualmente. En ese orden, entonces, los invitamos a... Claro. Muchísimas gracias, un placer estar acá esta tarde. Gracias Malena, gracias Valeria. Nada, muchísimas caras súper conocidas, caras amigas con las que trabajamos y compartimos, así que les agradezco que me regalen la presentación de este libro. Me parece que me fui un poco largo, pero en cualquier momento ustedes me dicen y yo corto. Para eso estamos. Mi primera línea es que justamente me están regalando la presentación del libro tanto Valeria como Malena y que acá se compilan una serie de trabajos que contribuyen a reflexionar sobre lo hecho estos años y a valorar los nuevos aportes, las nuevas miradas. Es un trabajo colectivo en el que las distintas miradas suman a un contexto siempre abierto a nuevas perspectivas. Acá era donde yo iba a contar algo que ya contó Valeria, y era que acá se hicieron dos cosas importantes, me parece, en este tema. Una es el seminario de los y las estudiantes Vamos al Juicio, que ya lo contó Vale, y el otro es que tanto Valeria como Malena trabajaron en la recuperación de los legajos de los estudiantes detenidos desaparecidos en esta facultad. Esa fue una tarea que también llevamos a cabo en el momento en el que a mí me tocaba dirigir los destinos de esta casa, y no fue fácil, pero fue realmente muy importante, ¿no? Fue un acto cargado de emociones y de muchos otros mensajes la entrega de esos trabajos. Todos los trabajos que trae este libro se ocupan desde distintos puntos de vista de las razones de la palabra en el escenario judicial. En un análisis afín a sus trabajos anteriores, le decía a Marcelo que podría contar todos los trabajos de Marcelo con los cuales hemos estado juntos en una presentación. Marcelo Rapín nos recuerda con una cita de Agamben que hay una delgada línea entre las formas democráticas y las totalitarias de gobierno, y nos ilustra sobre cómo los rasgos totalitarios no desaparecen de la noche a la mañana con un cambio de gobierno. La prevalecencia de los rasgos totalitarios contribuye a la deslegitimación de la democracia y de los derechos humanos. Y cuando Marcelo hace todo ese recorrido, nos lo explica las demandas de verdad, de justicia, etc., concluye diciendo: llegados a este punto podemos concluir que los derechos humanos viven hoy en día, en el marco de las democracias postdictatoriales del cono sur de América, una situación paradójica, hecha tanto de prácticas, ideas y mecanismos que tienden a su legitimación, promoción y realización efectiva, como de deslegitimación, desprecio, desconocimiento o negación según casos y situaciones. No se puede desconocer la íntima vinculación entre vigencia de los derechos humanos y vigencia del régimen democrático. Ahí es donde creo que el trabajo de Marcelo se cruza con el de Valeria Tuck cuando ella sostiene, y cito: quizás vale la pena recordar que nuestros procesos democráticos históricamente han sido endebles, con dictaduras desde la década del 30, y quizás lo más grave, con desaparecidos en democracia. Entonces la apelación a la justicia para resolver nuestro pasado se presenta como herramienta necesaria para afianzar la democracia. Daniel Rafecas, que está acá acompañándonos, analiza los trazos más destacados del caso argentino en óptica comparada. Nos ayuda a entender que desde los inicios, esto es, desde el juicio a las juntas, la transición argentina estuvo a cargo del Poder Judicial, de los jueces de la Constitución, respetando el debido proceso legal, y que esto fue posible porque se aunaron las voluntades de los tres poderes del Estado: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Este es un trazo que también marca Valeria cuando sostiene con razón que el mérito de la última etapa no lo constituye solamente la cantidad de casos o procesos abiertos y en curso, sino que ha sido posible profundizar en temas emblemáticos como la apropiación de niños, la coordinación represiva entre países o Plan Cóndor, los delitos sexuales, la responsabilidad empresarial y el robo de bienes de las víctimas secuestradas y desaparecidas. Y en ese punto también, Malena Silveira y Daniel Feierstein computan entre los pendientes el juicio a los religiosos y a los operadores judiciales. Hay también un espacio especial en todos los trabajos para el ritual de la justicia, para el juicio, para el escenario del juicio. En la tradición del common law, el derecho a la justicia suele ilustrarse con una expresión que es your day in court, la posibilidad de llegar al tribunal y que éste escuche lo que uno tiene para decir y reclamar.
Y acá, como dice Fabiana Rousseau, ser escuchado forma parte de lo reparatorio. Lo cierto es que la justicia, como el derecho en general, se mueve en un mundo de ficciones que establece un escenario en el que los rituales son importantes. La dimensión ritual coloca el juicio en un nivel distinto al de la cotidianeidad. El espacio mismo significa una suma de lengua, gestualidades, materialidades particulares. Es un orden cosmológico aparte. Implica un recorrido iniciático que cada uno vive a su manera en función de su itinerario y de su estatus. Fabiana Rousseau señala que el testimonio tiene lugar en una temporalidad que transita por una lógica diversa a la temporalidad de los hechos objetivos exigidos por la técnica judicial. Es habitual entonces, dice ella, escuchar en las audiencias que los relatos cambian sus tiempos verbales para poder ser desplegados. Y ello da cuenta del acto que conlleva hablar allí. No se trata solo de recordar, sino de revivir. Esa es la tela de la que está hecho el testimonio frente a delitos de lesa humanidad, porque los testimonios traen a un presente actual los crímenes cometidos y enterrados en el pasado. Y ese actual se entrelaza con el tiempo lógico de la historia y del inconsciente, resignificando el sentido, la magnitud y las consecuencias de esos crímenes. El testimonio, la palabra, cobran una relevancia especial. Y hay un capítulo de Gladys Lois en el que ella dice: testimoniar sobre lo que pasó significa, entre otros aspectos de muy diversos, significativos y trascendentales tipos, inscribir el suceso violento, ofensivo en el orden simbólico, en el plano de la ley, ponerle palabra, hacer lenguaje de la responsabilidad de este particular perpetrador, el Estado, lo que significa en el complejo proceso de ejercer el derecho mismo a la reparación. Gladys Lois recupera un trabajo de Malena Silveira, Daniel Feierstein, que no es el que está en el libro, en el que ambos teorizan el genocidio y señalan: cuando un evento de tal magnitud se niega o no se nombra, no hay posibilidades de enfrentarlo. Si no lo podemos poner en palabras, el horror queda ahí agazapado, operando sobre elecciones y decisiones sin que podamos siquiera darnos cuenta. ¿Algo de Hannah Arendt o me parece a mí? María Eugenia Mendizábal aporta que es en el último juicio Abo Atlético Banco Olimpo, en el cual se hizo notorio cómo las hijas e hijos iban ocupando más espacio en el estrado, dando testimonio, mientras que algunos de los testimoniantes que habían sido centrales en ocasiones anteriores ya no podían hacerlo porque eran muy mayores o por haber fallecido. Dicen que el escenario judicial debe sentirse, que la justicia debe pesar en los que participan en ella. Para unos es el momento de hacerse cargo de las responsabilidades que han contraído, desafiando las normas de convivencia aceptadas y la ley moral, por usar una expresión de la Corte Internacional de Justicia en el caso de las reservas a la Convención de Genocidio. La acción de juzgar es pública, señala Iñaki Anitua, que también nos acompaña. El acto de juzgar se justifica precisamente por el hecho de que se juzgue públicamente. Eso es lo que diferencia esta forma de resolver conflictos de la mera imposición de violencia. Y apuntando a una de las situaciones más claramente argentinas en esto, Iñaki dice: en efecto, hay que destacar en este periodo el hecho de realización de los juicios para la verdad, en el que se llevaron adelante en su mayoría con las reglas del proceso penal y cuyos objetivos, alejada la posibilidad de castigo, fueron por la verdad y porque ésta fuera pública y conocida. Esa publicidad, todos sabemos, es uno de los requisitos del debido proceso legal en los tratados de derechos humanos de la segunda mitad del siglo XX. La reflexión de Samantha Casareto y de Jasmine Lavitman sobre los archivos es importante. Ambas apuntan que los archivos nos permiten trabajar la reconstrucción histórica del pasado, que albergan las diversas memorias de la institución o persona productora y funcionan como garantes del servicio de los derechos de la ciudadanía. Su estudio muestra de manera acabada cómo la decisión de la ministra Nilda Garré en el Ministerio de Defensa intentó ser obstaculizada y hubo que buscar otros caminos para que se pudiera llegar al resultado que ella había previsto. Pero también el escenario judicial, aparte de todo esto que he contado, es el que brinda marco a la producción de la verdad, a una verdad acotada a las pruebas del expediente, lograda habiendo escuchado a los procesados,
Una verdad que ha podido evolucionar con el tiempo porque sabemos más y porque se han impuesto nuevos enfoques, como el de los delitos sexuales, como señala Valeria cuando dice que la característica singular y distintiva de estos juicios es que no solo han permitido el castigo a los responsables de los crímenes, dimensión coercitiva, sino que son a su vez un aporte a la construcción de la verdad. Hoy sabemos mucho más de lo que llegamos a conocer en 1985 con el juicio de las juntas militares y a través de información recabada por la CONADEP. El juicio construye verdad, o mejor dicho, profundiza, robustece a la verdad, y la verdad acumulada, incluso por la propia denegación de justicia en la segunda etapa a la que hacen referencia en su trabajo, permite la correcta condenación de los responsables. Pero hay algo más. Esta relación tiene en miras a las víctimas, reconociéndolas. Malena y Daniel Feierstein subrayan que una de las diferencias de esta nueva etapa en el proceso de juzgamiento en comparación con lo anterior es la incorporación de las víctimas y sus familiares como creyentes, es decir, como acusadores particulares. Y en este caso, permítanme una licencia, es imposible no recordar, como hacen ellos, que las familias de Pablo Fernández Mejide y de Teresa Israel solicitaron ser tenidas como creyentes. Me emociona mucho decirlo acá, porque todos los días a lo largo de los 5 años en que yo cursé abogacía en esta facultad, Teresa, o la gorda Teresa, como la llamábamos, se asentaba en números bajos de la biblioteca silenciosa, o sea, entrando a la biblioteca en la otra punta. Y cuando iba a clase o a hacer política me dejaba su lugar. Yo trabajaba y entonces cuando llegaba a la facultad era el horario del curso y nunca había un asiento vacío en la biblioteca. Era la época en que todavía íbamos a la biblioteca a buscar el libro que no teníamos. Y Teresa siempre decía, no, sentate acá, vos que venís de trabajar, como si esto fuera una situación especial. Bueno, volvamos. Una de las cosas importantes de este periodo, señalan Malena y Feierstein, es que se juzga tanto a quienes tuvieron responsabilidad como parte de las fuerzas represivas, como a aquellos civiles que, entre otras cosas, se apropiaron de chicos, que colaboraron en la adulteración de los documentos filiatorios, o incluso que fueron parte del personal médico y estuvieron involucrados en nacimientos clandestinos. Tanto Daniel Rastecas como Daniel Feierstein y Malena señalan que una de las características del caso argentino es que los procesos se llevan a cabo enteramente en tribunales nacionales ordinarios a cargo de sus jueces naturales. Daniel y Malena dicen que a casi 15 años de estas primeras sentencias, el proceso de juzgamiento se desarrolla ininterrumpidamente y hasta junio del 2020 existen 241 sentencias en todo el país. Esta experiencia argentina se ha convertido en una referencia a nivel internacional y un proceso sólido y robusto capaz de mantenerse más allá de los cambios políticos en el ámbito local, algo que es difícil de encontrar en otras áreas de funcionamiento del Estado, de la sociedad. Eso estamos todos de acuerdo. Los juicios también hacen una suerte de construcción cultural que va más allá de lo que surge de cada expediente, de lo que surge de cada caso concreto. Daniel lo dice, Daniel Rastecas, y dice, y así los juicios de lesa humanidad han pasado a formar parte esencial de la política de Estado trazada desde el 2003, que abarca muchos otros ámbitos, como el político, el cultural, el educativo y el comunicacional. Por eso creo yo, por esta cuestión de la construcción cultural, esto está recuperado en un trabajo, que fue grave el fallo Muiña de la Corte, no tanto porque otorgara el beneficio del 2x1, que nunca estuvo previsto para ese tipo de procesado condenado. La historia me puso a cargo de la defensa argentina en 39 casos de prisión preventiva prolongada cuando en 1994 asumí la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería. Eran 39 casos en los cuales todos sus protagonistas eran absolutamente responsables de los crímenes que se les imputaban. El problema es que pagaron las condenas antes de tener la sentencia que dijera que eran responsables, y que fueron dados en un momento en el que Argentina no podía juzgar a nadie por crímenes de lesa humanidad. Entonces yo creo que la gravedad del fallo Muiña no es tanto que eventualmente el señor Muiña hubiera usado el 2x1. Me parece que el fallo puso en riesgo un activo que llevó muchos años construir en la Argentina. Lograr que Juan y Juana Pueblo se dieran cuenta de que lo que había pasado en la Argentina era un ilícito que no estaba previsto en absolutamente ningún lado,
y que llevar a esa gente a la justicia era otorgar las garantías que un Estado razonable y civilizado debía dar a un montón de personas, teniendo en cuenta de que los hechos por los que se los juzgaban habían implicado la ausencia de debido proceso de las víctimas, era algo realmente importante. Todo lo que había pasado antes había descubierto el sol. Daniel usa otra expresión, Daniel Rafecas dice, fisuras por donde comenzaba a filtrarse el agua. Yo digo, intentar tapar el sol con la mano. El sol había salido y no se podía tapar con la mano. Entonces creo que esa es la gravedad de ese fallo. Lo que pasó era demasiado grande, era demasiado importante para poderlo tapar, y esto fue lo que yo creo que hizo que en una suerte de asociación lícita, calificada, las víctimas, los organismos de derechos humanos y algunos miembros del Poder Judicial empezaron por la vía de los juicios de la verdad, la formación de incidentes para determinación del destino final a partir de ciertos datos que se dieron en esa época, hasta que finalmente en marzo del 2001 Gabriel Cavallo, que estaba a cargo del Juzgado Federal 1 de Capital, declaró la inconstitucionalidad de las leyes. En el 2003 la Cámara Federal, que si no me equivoco estaba Horacio Catani en esa conformación, le dio la razón, y en el junio del 2005 una Corte Suprema remozada con Raúl Zaffaroni, Carmen Argibay, Elena Hayton, Ricardo Lorenzetti, convalidó esto. Nada fue generación espontánea, nada de esto es por casualidad. Todo fue producto de un entramado que no dejó de alimentar los motores que se pusieron en marcha cuando la CONADEP encontró que había prueba, cuando la Cámara Federal condenó a los comandantes y ordenó seguir para abajo. Había salido el sol y el sol no se podía tapar con la mano. Como dice Marcelo en su capítulo, hay demandas de justicia, hay demandas de verdad, y como dice Valeria, hay participación de las víctimas. La víctima testigo finalmente encuentra su lugar en la trama y efectúa un aporte para la reconstrucción de los hechos y la búsqueda e identificación de los responsables. Y acá vuelvo a cruzar estos testimonios con el de Daniel Rafecas, cuando dice que la Argentina descubrió que de la mano del avance de las investigaciones judiciales en todo el país, no solo se podía obtener justicia, sino también altos niveles de verdad, ya que fue de este modo que miles y miles de víctimas pudieron finalmente reconocer dónde habían estado cautivas y quiénes fueron sus responsables directos o indirectos, o bien recuperar su identidad tras haber sido robados como bebés durante los años de la dictadura. El capítulo de Ana Sofía Gemio y Julia Vitar sobre la causa del operativo Independencia es muy importante, porque más allá de lo que ellas buscan, que es mostrar cómo accedió a la justicia un grupo de gente de la cual solo el 4% tenía formación universitaria, el 50% de ellos eran obreros, demuestra acabadamente la connivencia entre el poder militar y algunos jueces del Poder Judicial local. Uno de los primeros casos del sistema interamericano en esa época fue el caso de Núñez, Paz, Carrizo y Emperador, que eran las 4 personas que habían sido imputadas por el asesinato del capitán Viola y de su niña de 3 años. Los 4 habían sido desaparecidos, habían estado en la escuelita de Pamachá, y después los blanquearon y los pusieron a la disposición de un juez federal que fue peor que el campo clandestino de detención. No me cabe la menor duda, el señor era increíblemente impiadoso. Cuando se restablece la democracia, el único objetivo que tenían estos 4 señores era ser objeto de un juicio justo. El problema era que las elecciones de 1983 en Tucumán las había ganado Bush. Y esto neutralizó todas las instrucciones que por la vía general y particular siempre se peleaban. Nunca se sabía en esa época si era el ministro de Justicia el que daba la especial y el procurador la general o viceversa. Pero tanto el ministro de Justicia como el Procurador General de la Nación habían dado instrucciones para la revisión de la causa, para que se le pusiera en libertad mientras se revisaba la causa, cosa que nadie hizo en Tucumán, básicamente porque Busse tenía todo controlado. Y finalmente los 4 tuvieron que ser indultados en el decreto 1002 del 89. En fin. El capítulo sobre los crímenes cometidos por los empresarios es importante y las causas del ingenio Ledesma, de Ford Motors y los operarios de Mercedes-Benz en la causa Rivero
son ilustrativos al respecto. Es importante también el capítulo sobre los delitos sexuales. Es recién en el 2010, en la causa Molina, Mar del Plata, en que los delitos sexuales hacen su arribo al escenario de los crímenes de lesa humanidad en Argentina. Y Ana Oberlin señala cómo las mujeres cis, lesbianas, gays, trans y travestis sufrieron violencias estatales diferenciales durante el terrorismo de Estado en la Argentina. El libro cierra con un capítulo de Mercedes Soiza Reilly sobre el juzgamiento de los vuelos de la muerte, en el que ella señala que luego de más de 40 años la justicia argentina llevó adelante un juicio oral y público donde 4 pilotos y un mecánico de vuelo fueron acusados por haber tripulado y transportado víctimas de terrorismo de Estado alojadas en la ESMA con el fin de arrojarlas vivas al mar y luego hacer desaparecer sus cuerpos. Yo quiero cerrar esto, que fue medio largo y pido disculpas, con 2 reflexiones. La primera es que cuando decidimos, así, en el plural real, incluidas Malena y Valeria, reconstruir legajos y armar el programa de los y las estudiantes Vamos a los Juicios, nos movió la idea de ampliar la frontera de los juicios. Asumimos que lo que había pasado en la Argentina en el último periodo de pacto y su tratamiento formaban parte del ADN nacional. Asumimos que, como ocurre en las religiones, el ritual no solo debía mantenerse, sino que además debía de divulgarse. En el párrafo final del libro Los abusos de la memoria, Les abus de la mémoire, Tzvetan Todorov dice algo que traducido tarzanescamente sería lo siguiente: los que a cualquier título conocen el horror del pasado tienen el deber de levantar la voz contra otros horrores presentes que se llevan a cabo a pocos kilómetros o metros de donde están. Lejos de mantenerse prisioneros del pasado, habremos puesto el pasado al servicio del presente, como la memoria y eventualmente el olvido deben ponerse a servicio de la justicia. Gracias. Marcelo. Sí. Buenas tardes a todos, a todas. Es un gran honor y un placer para mí poder participar de la presentación de este libro, y también es una gran alegría poder tomar la palabra para acompañar el lanzamiento de un trabajo tan valioso y que convocó a colegas con una larga trayectoria en las cuestiones implicadas en este proyecto. En primer lugar, creo que tenemos que reiterar nuestro agradecimiento a Malena y a Valeria por haber tomado la iniciativa de proponer este proyecto de tanta importancia y de llevarlo a cabo en un momento en que parecería comenzar a desdibujarse la impronta fundacional de la experiencia dictatorial y genocida en el horizonte cultural y hasta institucional de la Argentina. Creo que este gesto implica gran coraje y un posicionamiento ético y político que quienes participamos del proyecto compartimos respecto del pasado dictatorial y genocida, pero sobre todo respecto de nuestro presente y de nuestra actualidad. Es un gesto que, entre otras cosas, Malena y Valeria ya habían exhibido con el valioso programa y el seminario Los y las estudiantes Vamos a los Juicios, que ya mencionamos, pero nunca es suficiente, y hay que resaltarlo y destacarlo. Bueno, que ellas coordinan aquí en la Facultad de Derecho de la UBA desde 2014, también con el Observatorio de Crímenes de Estado de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, coordinado por Malena, y con el programa Justicia y Memoria y con el programa de Derechos Humanos del Rectorado de la UBA que Valeria dirige. Hay una premisa que sostiene el proyecto del libro y las variaciones que podemos leer en este trabajo colectivo, el de la constatación de la experiencia genocida en la Argentina reciente. Esta premisa, como las compiladoras explican, se despliega a partir de 3 preguntas fundamentales que no pierden vigencia. ¿Cómo fue posible el genocidio? ¿Qué efectos tiene en nuestra sociedad? ¿Y qué podemos hacer con esa experiencia tan dolorosa? El foco de estas 3 preguntas se concentra, sin embargo, en este libro, específicamente
en lo que ocurre en los juicios que se llevaron y se llevan adelante a partir del proceso de juzgamiento reabierto en Argentina en 2006. ¿Por qué la elección de los juicios? Porque, como Malena y Valeria señalan en la presentación del proyecto, los juicios, como lo recordó hoy Valeria, y retomo la palabra, pueden aportar al proceso de elaboración social del genocidio, pero a condición de que lo que sucede en las salas de audiencias salga de los tribunales. De esta manera, el libro se plantea como un aporte a la reflexión y a la difusión de esos procesos judiciales y como un intento de volver al ámbito universitario para acercarle parte del conocimiento construido en los tribunales. Pero también hay un tercer objetivo en este proyecto, el de hacer un alto en el camino para poder sacar un balance sobre lo hecho y sobre lo que todavía queda por hacer. Toda presentación de un libro, como señaló en parte Mónica, tiene algo de liturgia, ¿no? Algo de ritual y por supuesto también de doxología y de aclamación. Muchos de los rituales que constituyen la liturgia se basan en las repeticiones y en algunos lugares comunes que forman los ritos. Así que en base a eso voy a detenerme un momento en la estructura del libro Juzgar los crímenes de Estado, que tiene dos grandes partes. La primera trata sobre miradas integradoras del proceso de juzgamiento y la segunda sobre aspectos singulares del caso argentino. En la primera parte encontramos los trabajos, y los voy a mencionar nuevamente, nunca está de más, de Daniel Rafecas, Valeria Tuz, Malena Silveira y Daniel Feierstein, Fabiana Rousseau, Samantha Casareto y Jazmín Lavintman, Gabriel Ignacio Nitua y el mío. Los trabajos de esta parte, bueno, Mónica ya habló mucho del libro, pero no es un reclamo, digo, los voy a referenciar rápidamente. Refieren a los distintos modelos de justicia transicional, haciendo especial hincapié en el caso argentino y el alemán. Este es el caso de Daniel Rafecas, el movimiento de derechos humanos de Valeria, las particularidades de los 15 años de juzgamiento y el papel de las querellas. Bueno, los voy ahora a mencionar, ¿no? Los ejes. El rol del trabajo con archivos en los juicios por crímenes de Estado, las políticas públicas de acompañamiento a los testimoniantes y la reparación integral de las víctimas, la publicidad de los juicios desde 1985 a la actualidad y los derechos humanos como variable política en los regímenes dictatoriales, en la transición postdictatorial y en la consolidación de los regímenes democráticos en la región durante las últimas décadas. La segunda parte está integrada por los trabajos de Ana Sofía Gemio y Julia Vitar, Gladys Estela Lois, María Eugenia Mendizábal y Yamila Eva Sanzulé, Walter Bosicio, Ana Oberlin y Mercedes Soiza Regli. Los trabajos de esta parte tratan sobre aspectos singulares del caso argentino, entre otros las prácticas del proceso genocida que comienzan antes del golpe de Estado de 1976, como por ejemplo el Operativo Independencia, el encarcelamiento de militantes populares, las experiencias singulares de los presos y las presas políticas y los recorridos de los sobrevivientes en la construcción de memoria, verdad y justicia, la problemática de los niños y las niñas afectados durante el genocidio y la articulación entre sobrevivientes, sitios de memoria y juicios, la responsabilidad empresarial y la necesaria responsabilización de los empresarios en el proceso genocida, las violencias diferenciales de mujeres cis, gays, lesbianas, trans y travestis y los vuelos de la muerte. En síntesis, Juzgar los crímenes de Estado es un libro muy valioso y muy necesario, porque no solo nos permite escuchar y entender mejor el ruido de la batalla por la memoria, la verdad y la justicia, sino también porque nos ofrece mejores herramientas para intervenir en ella. Muchas gracias. Yo quería, además de agradecer la invitación a esta mesa, por el honor
que me provoca el orgullo de compartir con compañeros que fueron y compañeras tan trascendentes en la construcción, digamos, de la lógica y de lo que se montó alrededor de los juicios en Argentina. Quería agradecer también la presencia de todos ustedes en la sala, porque en esta sala hay sobrevivientes, operadores judiciales, compañeros de ruta de muchos años, mucho antes de los juicios incluso. Después cuando llegamos con Graciela decíamos, ¿qué tal? ¿Acá estamos? No, acá seguimos, porque incluso nos conocimos mucho antes de que comiencen los juicios, cuando era impensable que Argentina realmente llevara adelante semejante proceso, ¿no?, de memoria, de verdad, de justicia, y que el Estado asumiera una política de reparación, como finalmente, y creo que sin pensarlo de entrada, terminó siendo el proceso judicial en sí mismo. Digo esto porque otra cosa, perdón, pero como recién mencionaba Teresa, digo, también estas son las cosas que pasan todo el tiempo en estos temas, en las salas de audiencia, en los encuentros que tenemos para pensar estos temas. La conocí a Teresa siendo niña porque era la abogada de mi familia buscando a mi padre, así que, digamos, bueno, pasa todo el tiempo esto, ¿no? Es el encuentro, es el desencuentro, es, digamos, esa reconstrucción permanente, es la lógica misma del testimonio, es esa memoria, digamos, que necesita del olvido para poder construirse con memoria, es decir, para poder, en el momento que se construye como memoria, también hacer vivible la vida del testigo. Y por otra parte, también es la reconstrucción de un sitio al que hay que volver una y otra vez para poder dar cuenta a la sociedad de lo que a la sociedad misma le ocurrió, ¿no? Es decir, es un lugar muy paradojal, el de los testigos específicamente en los delitos por causas de lesa humanidad, porque se trata de la construcción de un lazo entre el Estado y las víctimas de Estado. Por lo tanto, es una construcción tremendamente compleja que se construye a partir de la reapertura de los juicios, no sin que haya habido antes un derrotero impresionante de los sobrevivientes y los familiares, habiendo testimoniado en todos los lugares que pudieron, tanto en los organismos de derechos humanos, en los juicios en ausencia, en los juicios por la verdad, en cada uno de los lugares en donde pudieron y sintieron la necesidad de este deber memorístico, podríamos llamar, y que entonces, luego de todo ese derrotero, cuando se reabren las causas en el 2006, uno pensaba, bueno, ¿y qué es lo que va a hacer que ahora los sobrevivientes y los testigos creen en el Estado? Porque efectivamente había ocurrido, digamos, la causa 13, pero se habían legitimado, digamos, desde el Estado también todas las acciones de impunidad. Y el Estado, estábamos muy habituados a que el Estado fuera solamente aquel que reproducía prácticas de impunidad. Entonces, en ese momento, además, en el primer juicio desaparece López, además se produce esta especie de catástrofe, digamos, ¿no?, del testimonio, fue impresionante ver que ningún sobreviviente, ningún familiar retrocedió frente a eso. Es decir, que la valentía que iba tomando, ¿no es cierto?, cuerpo en ese momento, y creo que también a partir de que se puso en marcha, se construyó desde el Estado en ese momento una necesidad de pensar profundamente y muy seriamente cómo se tomaba la construcción que habían hecho los organismos de derechos humanos en Argentina, que también es una experiencia inédita, que tampoco tiene antecedentes, que sin esa experiencia los juicios posiblemente hubieran quedado muy reducidos al discurso técnico, posiblemente, es una hipótesis, y es en la medida en que se asume ese legado desde el discurso técnico, topándose con lo traumático y no sabiendo qué hacer, porque nadie sabe qué hacer con lo traumático, nadie, por más juez que uno sea y por más distancia que pueda tomar, digamos, con eso que tiene que escuchar,
me parece que ese encuentro entre el campo de la técnica jurídica con lo traumático, dejando pasar la experiencia y el legado de lo que ha sido la construcción de los organismos derechos humanos en Argentina, verdaderamente produjo un acontecimiento sin precedentes a nivel mundial. Porque no es que no haya habido juicios en otros países del mundo, pero como ustedes mencionaban, fueron bajo otra estructura, bajo otra lógica, en donde yo creo que al crearse tribunales extraordinarios para el juzgamiento, hay algo que se pierde en eso, que es la construcción social al interior del propio Estado y en articulación con la sociedad. Entonces, en ese acontecimiento particular, que también podríamos decir, bueno, sí, hubo juicios en Chile, hubo juicios en Uruguay, sí, es verdad que también ocurrió, pero no pasó lo que pasó en este país porque no se construyó bajo esa lógica. Y tampoco ocurrió que en esos países ni siquiera se haya asumido lo que yo llamo un neologismo. No porque no exista la palabra, sino porque se construyó bajo una nueva neológica, que es el concepto del desaparecido, en donde muchos países de la región, donde incluso atravesaron por las mismas experiencias que nosotros, ¿no es cierto?, de toda la población represiva del Cono Sur, uno va a Uruguay, a Chile, a Brasil, y la palabra desaparecido no tiene ningún peso que se pueda asimilar a lo que es la construcción del desaparecido en Argentina. Se habla de otras figuras, se introducen otras figuras, se los nombra de otro modo, se construye una lógica alrededor de eso de otro modo, y el campo que construyó el concepto del desaparecido en Argentina, alrededor, digamos, de esa categoría, fue impresionante. Nosotros yo cuando tengo que pensar y decir, bueno, transmitir la experiencia, siempre digo, creo que no sabemos lo que hicimos todavía, porque la magnitud, ¿no?, de lo que eso implicó, y ahora a 15 años poder pensar un poco, parar un poco y decir, bueno, a ver, ¿qué fue lo que hicimos? ¿No? O sea, ¿qué es todo esto que construimos? ¿Y por qué sigue generando el impacto que genera en otros países? ¿Por qué cuando uno viaja dice, bueno, sí, pero los argentinos saben hacer esto, los argentinos construyeron un movimiento de derechos humanos que no tiene tampoco precedentes en la región y construyeron una lógica jurídica que tampoco tiene precedentes en la región? Entonces, ¿ustedes cómo hicieron? ¿No? Siempre es la pregunta. Y yo creo que tiene que ver con la complejidad de todo esto. Y también me atribuyo acá un pedacito de, digamos, que tiene que ver con el modo en que decidimos desde el momento cero, gracias a una política pública que se instaló en Argentina, porque yo creo que son estas contingencias también que ocurren en el campo, ¿no es cierto?, de lo social, que el secretario de Derechos Humanos en ese momento era Eduardo Luis Duhalde, y que Eduardo Luis Duhalde no solamente era un ex juez o un militante histórico del movimiento de derechos humanos, un abogado, sino que era un intelectual que había pensado mucho el problema de lo traumático y que había tenido una interlocución enorme con el campo, sí, digamos, del que provengo, y en este punto soy extranjera a esta facultad, pero he transitado, bueno, mencionaba los juicios, en todos esos he transitado por el trabajo mismo que construimos, digamos, de acompañamiento, pero desde el momento cero, bueno, soy testigo de toda esa construcción también, también fundamentalmente, desde el momento cero dijimos esto con Eduardo: los juicios no se pueden llevar adelante, estos juicios no se pueden llevar adelante solo con el discurso público. El Estado tiene que poder acompañar las consecuencias que va a arrojar hablar de lo que no se puede nombrar, transmitir lo innombrable, contarle a un juez como testigo algo que ocurrió en el país donde ese juez nació, se formó y es juez, ¿no? Porque eso también es una paradoja. Que sean los testigos quienes tengan que traer las pruebas y que se invierta la carga de la prueba. Bueno, acá yo como abogada, porque son tantos años de hablar con ustedes que ya... Pero que en realidad esa consecuencia impensada, digamos, donde los propios jueces
no todos, pero la gran mayoría, y al comienzo de los juicios, porque este libro también da cuenta de un momento, digamos, inicial, ¿no?, de construcción, los propios jueces estaban desencajados. Decían, no estamos habituados a escuchar 8 o 9 horas como eran las audiencias al comienzo, semejante nivel de barbaridades. ¿Qué hago con todo esto? Me acuerdo que un juez al comienzo de los primeros juicios me llamó y me dijo, mire, la verdad es que nunca calculé que iba a empezar a tener insomnios, terrores, síntomas que nunca había tenido. Y yo dije, bueno, bienvenido al mundo de lo real, del horror, y me parece, en algún punto, yo me acuerdo que dije en esa conversación, bueno, evidentemente usted, no sé si quiso dejarse tocar, pero se dejó tocar. Porque se dejó tocar, digo, porque lo que surge, lo que provoca, la potencia que provoca el testimonio, digamos, de esto que hay que testimoniar, de estas experiencias concentracionarias, no es lo mismo que provoca cualquier otro testimonio. Y no porque sean mayores o peores o más graves o menos graves, porque el padecimiento subjetivo nunca tiene medida y nunca se puede generalizar, sino por todos estos entramados que implica también ese paradojal escenario en donde es el juez el que tiene que escuchar de la víctima, ¿sí?, aquello que le ocurrió a la sociedad en su conjunto. Por eso, para terminar, porque si no podría hablar 1000 horas de toda la experiencia, yo me gusta decirlo con esta frase. Me parece que nosotros lo que hacemos con esta transmisión de estas experiencias es seguir contando lo que nos sucede, ¿sí? Primero, porque no le sucedió a los sobrevivientes esto, o a las personas que hoy están desaparecidas. Le ocurrió a la sociedad en su conjunto, hayamos querido verlo o no, hayamos querido escucharlo o no. Los efectos de renegación siempre ante los crímenes de masa son impresionantes, pero retornan muchos años después. De hecho, eso Traverso siempre menciona, dice, no ocurrió Auschwitz mientras salía humo de las cámaras de gas, sino 50 años después, cuando la sociedad estuvo dispuesta a escuchar lo que ahí había sucedido. Entonces, estamos en ese periodo de escuchar todavía, y además porque convivimos con cuerpos desaparecidos vivos, que son las personas apropiadas, y convivimos con cuerpos desaparecidos muertos, que son personas que todavía no se han unido el nombre y los restos socios. Pero además, porque nos sucede, y no lo que nos sucedió, porque las marcas actuales, digamos, de lo que ocurrió con el terrorismo en toda la Argentina, y porque convivimos con esos crímenes imprescriptibles, no nos pueden hacer pensar ni por un minuto que nosotros estamos hablando del pasado. Así que bueno, muchísimas gracias. Aliento ahora, Fabiana. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por invitarme a compartir este encuentro. Celebro que a partir de haberle comentado el tema a Malena, no hice lo que a veces se hace cuando uno va a participar de la presentación de un libro, que es reseñar el libro. Lo celebro porque excelentemente lo hicieron ya un poco Valeria, lo hizo Marcelo, lo hizo Mónica, o sea que no es que estoy en falta, pero aseguro que el libro lo leí y volveré a hacerlo y está subrayado, anotado. Pero yo quería empezar mi participación en este encuentro como asumiendo dos roles o dos perspectivas. La primera, como integrante de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, una universidad pública, gratuita, que seguimos defendiendo y sosteniendo, y donde la traza de la reivindicación, la profundización en torno a los derechos humanos está muy presente. Esta sería una parte de mi intervención, y la segunda parte, que seguramente me convocaron, es porque por mi condición de sobreviviente y de testigo de haber transitado, digamos, todo este largo peregrinaje que arranca
con las primeras declaraciones aún durante el proceso dictatorial, en mi caso estando en el exilio, los primeros testimonios brindados precisamente ante quien recién nombró Fabiana, que era Eduardo Duhalde, cuando estábamos en España. Digamos, la segunda parte tendría eso, pero lo que quería traer acá de la primera parte es compartir una experiencia hermana y familiar del programa Las y los estudiantes vamos a los juicios, que sin ser un programa en la Facultad de Filosofía también lo hacemos, que es a partir del seminario que desde hace muchos años se dicta en nuestra facultad, que está a cargo de Marcelo Ferreira, acá presente, que era originariamente se llamaba Introducción a los Derechos Humanos y ahora se llama Genocidio, Crímenes de lesa humanidad y Derechos Humanos. En el desarrollo de este seminario, precisamente anclando en esto que se plantea acá tan claramente, que estos juicios que se desarrollan en el ámbito de los tribunales, tienen que salir del ámbito de los tribunales para que sean efectivamente públicos, pero no con afán de publicidad, sino para la construcción de un proceso social. Nosotros le planteamos a nuestros estudiantes que parte de su cursada tenía que incluir asistir a por lo menos una de las audiencias de alguno de los juicios, si es posible en grupo, cuando se armaban los grupos acompañados por algún docente, y de eso escribir un pequeño trabajo. Nos encontramos ahí con una gran sorpresa, por lo menos para mí, que como a los estudiantes le planteábamos que ese trabajo era libre, no había pautas, se asustaban y nos pedían pautas, digamos. Pero aún esta cuestión, digamos, de cómo nos formatea a veces el sistema educativo, que hace que nos asustemos cuando nos dicen elaborar a partir de una experiencia, porque además era eso, elaborar a partir de una experiencia singular, que era que estar en una sala de audiencias. Nos encontramos con que un alto porcentaje de nuestros y nuestras estudiantes no tenían ni idea, primero, de que había juicios, segundo, en qué consistía un juicio. Para ellos la imagen del juicio es lo que ven en televisión, sobre todo en los programas yanquis, digamos, ¿no? Pero lo que quería compartir con ustedes son 2 o 3 líneas de algunas de las cosas que estudiantes nos devolvieron de esa experiencia, precisamente porque estamos compartiendo esta idea de que los estudiantes de la universidad pública de nuestro país tienen que participar de esta épica, digamos, que las describieron todos, pero que sobre todo la describía también Fabiana, que es el proceso de juzgar a los genocidas y juzgarlos con las características que los estamos juzgando acá en Argentina. Una estudiante escribía: sentimiento al volver de la audiencia. La tristeza me nace de otra sensación, la impotencia. ¿Impotencia? ¿De qué me siento impotente? ¿Qué es lo que no me siento capaz de lograr? O mejor aún, ¿qué es lo que en este momento me parece un imposible? Viene a mi mente una idea, la idea de justicia. ¿Puede haber justicia? ¿No será tarde? Me acuerdo de los acusados, pienso en las víctimas. No creo que se pueda hacer justicia, pero es en ese momento cuando recuerdo el fin de cada testimonio, en particular el de la primera señora, la de la voz amable. Al salir se abrazó a sus familiares llorando. Sin embargo, en la cara tenía una expresión distinta. Redención, recuerdo que pensé, eran lágrimas de redención. Hoy esa señora ha hecho justicia. Gracias. Me pareció profundamente significativo este texto para compartirlo con ustedes, y después les leo 3 o 4 líneas de otros trabajos. Estos, sobre todo las 2 o 3 líneas que voy a leer ahora, es cómo ven aquellos que acceden al ámbito judicial, que no es quizás en la Facultad de Derecho, sea otra la experiencia, digamos, ¿no? Pero anotaban: la justicia se muestra lejana, inaccesible, pasillos, puertas, despachos, angustia kafkiana ante la burocracia. Sala en el subsuelo, están yendo a Comodoro Pi, ¿no? Sala en el subsuelo, cómo ciertos temas y personas mejor juzgarlas en lugares oscuros. Puedo entrar y sentirme un poco parte, ahora, de la justicia que tarda pero llega para quienes saben insistir. El mundo judicial es un mundo desconocido, el lenguaje tal vez quede fuera de mi visión. Asistir a un hecho histórico de magnitud que será recordado y estudiado por generaciones. Ver de cerca, necesidad de ir con otros. Sintieron que los otros asistentes valoraban su presencia como de apoyo.
permite apropiarse de la historia, saber qué pasó, por qué, entender, volver inteligible una parte terrible de la historia que anida en el origen de la democracia en la que nosotros nacimos. Porque pensemos eso, hoy un altísimo porcentaje de quienes asisten, de quienes estudian y de muchos docentes también de nuestras facultades nacieron cuando el proceso dictatorial había cedido paso. Claro, y cuando exactamente, estamos ahí también. Sí. Alguien anota, sentirme un intruso inicialmente por haber nacido después. Vuelvo a casa pensando en lo que acabo de escuchar. Me parece irreal. Naturalmente, cualquier persona de mi edad está familiarizada con los desastres de los que es capaz el hombre. Ahí están los libros, ahí los noticieros. Pero oírlo de boca de las víctimas es diferente. Estas son algunas de las anotaciones que quería compartir con ustedes para darle sentido también a esto que nos congrega y no voy a tomar asistencia, pero no sé si hay muchos estudiantes de la Facultad de Derecho entre compañeros y compañeras que acá asisten, así que después les pondré falta. Bueno, esta era la primera parte, digamos, de lo que quería compartir con ustedes y poner de subrayo la importancia, digamos, de involucrarnos colectivamente. Acá no hay distinciones de afectados, viejos, nuevos, intrusos, asistentes, sino que esto es un proceso, y sobre todo es un proceso político, social, cultural y de justicia que lo construimos colectivamente y que lo empezamos a construir cuando los crímenes empezaban a cometerse, digamos, no es algo que aterrizó mucho después. Bueno, y yendo ahora a la segunda parte de mi identidad, quiero aclarar, como les decía, digamos, empecé mi práctica como testimoniante por ser sobreviviente, por la responsabilidad que implica sobrevivir cuando miles de los nuestros no pueden hacerlo, y además porque sentimos un deber social, un deber político, un compromiso con nuestras militancias anteriores a la dictadura, durante el proceso dictatorial y posterior también. Digamos, quizás no lo voy a desarrollar acá, pero la experiencia de haber testimoniado en el exterior durante el proceso dictatorial, que estaba en el exilio, de haber testimoniado ante tribunales militares, porque nos recuerdo que el juicio que ahora todos vemos, 1985, en esta película que tanto fervor ha despertado, que es polémica, interesante, valiosa, ese juicio que se hace frente a jueces civiles empezó siendo, digamos, juicio ante tribunales militares. La experiencia de ser citada, tener que ir a locales militares a declarar, la experiencia de después ir a los juzgados de instrucción a declarar, la experiencia de sentarnos en la sala de la causa 13, del juicio de la causa 13, como la recordamos, la de la calle Talcahuano, que refleja muy bien la película para quienes la vieron, pero que también me gustaría subrayar que quienes llegamos a esas audiencias, llegábamos muchos de nosotros a pesar de nuestras desconfianzas, que la señalaba Fabiana, desconfianza cimentada no en un invento, no porque de fuerzas extrañas de otros países ni quienes agitaban el trapo rojo nos metieron la duda en la cabeza, sino porque la experiencia de nuestros pueblos es que precisamente los poderes judiciales no se abocan a juzgar los crímenes de Estado, sino a juzgar los delitos o supuestos delitos de los ladrones de gallinas, por decirlo con una fórmula muy elemental, con desconfianza, con miedo que tenía que ver con que la mayoría, el 98% de aquellos a quienes nosotros habíamos denunciado ya en distintas instancias andaban por la calle, tenían garantizada la impunidad porque, recordemos, solamente 9 inicialmente fueron incluidos en aquel decreto 158 del presidente Alfonsín. Y porque además existía un decreto anterior, que es el 157, que ordenaba que primero, el número no es ocioso ni casual, primero ordenaba la persecución penal, ya sea por la justicia civil, de algunos que habían integrado las organizaciones revolucionarias de la década del 60 y el 70. Y muchos de nosotros que fuimos a declarar a ese juicio de
en 1985, habíamos integrado alguna de esas organizaciones. Y porque además, en los días anteriores, posteriores, antes y durante, digamos, llegaban amenazas, hubo situaciones profundamente críticas, pero lo hicimos. Lo hicimos y también quiero señalar un punto de diferencia con haber testimoniado en aquel momento, en aquel escenario, y testimoniar en este otro donde ya está instalado como política de Estado, pero donde también los jueces, no siempre, pero los jueces y los fiscales atienden mucho más, creo que producto del gran trabajo que se hizo desde la lucha de los organismos de derechos humanos y después como políticas de Estado, de cómo el sistema judicial debe tratar a aquellos y aquellas que recurren al aparato judicial para obtener justicia. Con esto quiero referirme que en el juicio de 1985, en la causa Los 6 comandantes, cuando éramos interrogados por las defensas de los genocidas y prácticamente tratados como imputados, no siempre los jueces frenaban a los defensores y los ponían en su lugar. Digamos, todos recordaremos aquella imagen de Jorge Watts cuando uno de los defensores, creo que fue Orjeira, decía para que diga el imputado, y Jorge Watts, no el juez, Jorge Watts tuvo que decir, Jorge, sobreviviente de Vesubio, tuvo que decirle, exacto, yo acá soy testigo, ustedes, los imputados, son los que ustedes defienden. Bueno, eso creo que producto de una larga lucha, de una construcción colectiva y del empecinamiento del movimiento de derechos humanos y del conjunto social, ha modificado, ha generado políticas de Estado, digamos, pero también ha modificado algo que parecía tan inmodificable, casi diría yo, como la impunidad, que es la lógica judicial, digamos, o sea, todo esto que estuvieron describiendo antes. Pero bueno, volviendo entonces a esta, después de esta larga introducción, mis introducciones a veces son más largas que mis intervenciones, volviendo a esto, a qué ser testigo como sobreviviente en los juicios por crímenes de lesa humanidad, en los juicios en los cuales se está juzgando el genocidio perpetrado contra nuestro pueblo en el periodo que arranca antes del 24 de marzo del 76, ¿no? La primera cuestión importante, ya lo señalaron, pero quiero recordarlo, digamos, es que es esta paradoja, digamos, que es el Estado el que está juzgando crímenes de Estado. Digamos, esa creo que es una paradoja, un nudo interesante que ya lo planteaba sobre todo Fabiana anteriormente. Otra cuestión para señalar es que los testigos son de varios tipos, digamos, declaran familiares ya de todas las generaciones, digamos, porque antes el núcleo de los familiares fundamentalmente eran los padres, en muchos casos los hermanos, las esposas, los esposos, pero ahora los hijos de nuestros compañeros y compañeras, subrayo hijos, ya sé que usualmente se dice nietos, pero son primero hijos de nuestros compañeros y compañeras y nietos de las abuelas, digamos, para pensar en esta trama de construcción y de filiación. Digamos, también hay testigos de concepto, hay testigos que han aportado saberes especiales y perspectivas especiales, también hay testigos que propone la defensa. El otro punto que quería anotar, que no siempre, en realidad yo me acordé recién hoy que vale la pena subrayarlo, y está de alguna manera algunos de los artículos del libro, es que acá no entramos en aquella lógica de algunas pautas de la justicia transicional de canjear verdad por impunidad. Eso fue también un debate en determinados momentos, recuerdo sobre todo la década del 90, pleno imperio de la impunidad, las leyes de impunidad, pero con la aparición de Silingo, la aparición de Silingo contando supuestamente lo que sabía o apropiándose de lo que los sobrevivientes habíamos ya testimoniado, el planteo era garantizar impunidad, que ya la tenían garantizada a cambio de verdad. Pero estos procesos no han entrado en la lógica, por ejemplo, del proceso de Sudáfrica de canje de verdad por impunidad. Bueno, vamos entonces a focalizarnos en aquellos que dejamos de ser detenidos desaparecidos y que fuimos liberados después de un cautiverio más o menos prolongado. Entonces, testigo ex detenido desaparecido, testigo sobreviviente.
testigo el que está para ver, sobreviviente el que estuvo allí para correr la misma suerte y vio. El testigo sobreviviente testigo de lo sufrido en los campos de concentración, pero hay más. En su mayoría éramos militantes de organizaciones políticas, sociales, armadas, gremiales, estudiantiles, barriales, religiosas. Por lo tanto, también somos sobrevivientes, testigos y partícipes de la experiencia anterior al campo de concentración y de la resistencia antidictatorial. Muchos han integrado e integran organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas, desde las cuales protagonizan, entre otras, la lucha contra la impunidad. Para seguir desarrollando un poco las distintas dimensiones del testigo sobreviviente, siempre me gusta hacer pie en tres acontecimientos, digamos. El primer acontecimiento es recordar cómo empezó aquella investigación de Rodolfo Walsh que se plasmó en Operación Masacre para denunciar los crímenes de la dictadura de Aramburu, de los fusilamientos de José León Suárez. Es la escucha casual de una oración que es: hay un fusilado que vive. Digamos, una paradoja: el fusilado, si ha sido fusilado, entonces no vive. Hay un fusilado que vive. Hace poco, cuando comentábamos esto, precisamente a partir de estando en Trelew, los 50 años de la masacre de Trelew, un compañero acotó que esa paradoja, el fusilado que vive, no es solamente el del compañero de Libraga que sobrevive a la masacre de José León Suárez, sino los tres compañeros, los dos compañeros y la compañera Camps, Aidar y María Antonia Berger, que son también fusilados que vivieron. Están desaparecidos por la dictadura genocida, pero son fusilados que viven. Integraron esa paradoja también de ser fusilados que viven. Los sobrevivientes, entonces, de alguna manera también es un fusilado que vive. El segundo momento que quería mencionar es lo que le dicen a un compañero cuando los genocidas lo sacan del campo de concentración del Olimpo, lo sacan en un coche, después de haber estado más de 2 meses secuestrado en ese campo de concentración, se detienen en un coche, se detienen en un momento del recorrido y le dicen: bájate, caminá, las palabras textuales son: caminá para adelante, sacate el tabique y no mires para atrás, estás libre. De esta formulación saco estos interrogantes. ¿Era una medida de seguridad para que no identificara los rostros, el auto, la patente? O las preguntas es: ¿qué no debía mirar del atrás? ¿Qué libertad dependía de ese caminar para adelante? ¿Y qué tabique podía sacarse? En realidad, en estas órdenes solapadas se esconden otros mandatos, que son mandatos para los sobrevivientes, pero son mandatos sociales. El atrás, al no mirar, era el de antes del secuestro, la vida en la que se elegía participar, soñar, luchar, que aquello, en la lógica de los genocidas, lo hizo merecedor de estar en un campo de concentración. La vida esta, entonces. El adelante estaría limitado por los estrechos tabiques de una libertad prestada. Atienda a esto: no fue sos libre, sino estás libre. Estás, no sos. La libertad seguiría siendo un préstamo, una entrega en cuotas, que en cualquier momento podría declararse caduca por la sola voluntad del prestamista. Entonces anoto: el sobreviviente testigo que testimonia, por eso sobreviviente testigo, es el que desobedeció ese mandato. A otra compañera la sacaron del campo de concentración de La Cacha, la tiraron en la ruta con los ojos vendados y también le dijeron: espera un rato y después sacate la venda y empieza a caminar. Esta compañera, tirada en una ruta, se sacó la venda, la ató en un árbol y empezó a caminar hasta que logró llegar a un lugar poblado. Pero después volvió para ver dónde había dejado la marca, esa marca que era la venda atada en el árbol. Entonces, el sobreviviente liberado, testigo de lo que ocurre y protagonista de la búsqueda, porque esto le permitía a ella y nos permitió saber y ubicar a dónde estaba o en qué cercanías estaba el campo de concentración de La Cacha. Vamos entonces a sobreviviente testigo en estos juicios. Una primera dimensión para pensarnos a los sobrevivientes en estos juicios es que somos un hecho por los cuales los imputados son acusados. Estuvimos en el lugar de los hechos en debate, viendo los padecimientos de otros secuestrados que también son hechos. A veces a uno le cuesta, sabemos que es como economía procesal, pero que vendría a ser referirnos
a nosotros, a los nuestros, como hechos, pero así se caracterizan, digamos, porque los hechos son hombres, mujeres, niños, ancianos, que fueron objeto del accionar represivo. También con el relato y con las marcas en el cuerpo y en la subjetividad somos prueba de que lo que pasó, pasó, y quizás sean quienes nacieron en cautiverio los que como más patentemente expresan esto. Es su ADN, la prueba de ADN, lo que muestra y prueba sin absolutamente ningún lugar a duda que lo que pasó, pasó, que sus padres estuvieron cautivos, que fueron asesinados, que ellos fueron apropiados, y que precisamente es ese ADN, esa marca en su genética la que ratifica que lo que pasó, pasó. Otra dimensión es pensar al sobreviviente como víctima. Acá sí me gusta subrayar que el ex detenido desaparecido no es reducible a víctima, aunque también lo es, y la impunidad lo mantiene en esa condición hasta que haya sanción al victimizador. La expresión más extrema es Julio López, lo mencionaba recién también Fabiana, un hecho, un acontecimiento traumático, profundamente traumático, para el cual todavía hoy, ni aún con la existencia de políticas de Estado sostenidas a lo largo de tantos años, hay una respuesta acerca de qué pasó con Julio y quiénes son los responsables. Pero bueno, la otra cuestión que, pensando en esta dimensión de víctima, porque también ha sido tema de discusión en el desarrollo de los procesos, declarar no es lo mismo que estar adentro, aunque la declaración implique riesgos y muchas veces nos reclame un volver a entrar a ese lugar. Hay una dimensión dolorosa, traumática, atemorizante, pero a la vez profundamente reparadora en el acto de testimoniar. Es cierto que no haya que declarar 50 veces, que nos pregunten siempre lo mismo, que hayamos logrado acordadas y resoluciones judiciales que permitan viabilizar otra forma de aportar nuestro testimonio, eso existe y es importante, pero insisto en la dimensión reparadora del testimonio. En estos juicios los testigos se ubican como sujetos constructores de un relato individual y colectivo, histórico, que moldeará la sentencia y la inscripción en la historia del país. Por eso ejercer el testimonio desde nuestra especificidad es parte de constituirnos como sujetos, de rechazar la cosificación a la cual nos intentaron condenar los genocidas, pero que también el aparato judicial, si no estamos alertas y no planteamos todo esto, también termina cosificándonos. Ser sobrevivientes, liberados, supervivientes, es parte de nuestra identidad y de nuestra historia. Es una marca, pero no es el único componente de nuestra identidad. No nos constituye, no es una esencialidad nuestra el ser víctimas, aunque lo hayamos sido, lo seamos. Sí es parte de una terrible circunstancia vivida por nuestro pueblo y de una forma más específica por miles de hombres y mujeres. Salir de ese lugar es impedir que siga sucediendo, que ese delito de victimización deje de perpetrarse, y una vía es el enjuiciamiento de los autores. La otra dimensión que anoto también es el sobreviviente testigo como protagonista. Somos testigos y protagonistas de una lucha popular, política, en la que participamos de distintas maneras, antes del golpe, también durante la dictadura y en las etapas posteriores. Lucha política con varios objetivos, uno de ellos contra la impunidad. Con todas estas significaciones llegamos a los estrados judiciales, en los cuales muchos de nosotros nos expresamos a partir desde una figura jurídica que es la de querellantes, también un logro en el tránsito desde aquel 1984 en adelante. La otra dimensión es la de compañeros, compañeras. Sobre mucho de los que amamos también tratan estos juicios. Por esto, estos juicios y testimoniar no es solamente un acto judicial, no es solamente un acto político, con todo lo esencial que es eso, sino que es un acto profundo de amor. Estos juicios tratan, entonces decía yo, de amor, no solo es contra los genocidas. El testimonio también es un punto de encuentro con los compañeros, con aquellos con quienes antes compartimos el pan de la lucha, del estudio, el trabajo, la militancia y casi hasta el fin el pan del cautiverio. Es quien acercó a los familiares las primeras, últimas noticias de su ser querido y da cuenta de su paso por los distintos territorios del horror. Funda con ese testimonio la acusación a los verdugos. La dimensión de militante.
exponer la práctica política y en el ámbito y en el nivel que hayamos desarrollado, asumirnos públicamente en el ámbito judicial como partícipes y testigos de la lucha política previa al golpe de Estado y después, despliega otras tensiones. Tema que fue tema de debate en las previas de la participación en los juicios. Ser encuadrados en el marco de la teoría de los dos demonios, cosa que sucedió en el juicio de 1985, a lo que ya hice referencia, que incluso trajo como consecuencia, no nos olvidemos, nuevas persecuciones judiciales, encarcelamiento y nuevos exilios. La asunción por parte del sobreviviente de la condición de testigo y partícipe de la lucha política tendrá un correlato en la sentencia. Los perseguidos por la dictadura lo fueron por su condición de actores políticos, no necesariamente partidarios, sí portadores de una práctica social comprometida con proyectos populares, porque también de eso se trata el enjuiciamiento, de una reparación de carácter histórico, no solo condenar el qué y los quiénes, sino dilucidar por qué, a qué apuntaba y contra quiénes. Demostrar que lo perpetrado fue parte de una persecución política y respondía al proyecto político de las clases dominantes. Esto entonces nos plantea otras preguntas. ¿Es ante jueces, fiscales, ante el aparato judicial, defensores de los represores, incluso ante quienes debemos dar cuenta de la actividad política? ¿Es ahí, en ese escenario, donde se van a dirimir valoraciones históricas posibles sobre un proceso político? ¿Podrá llevar a que un tribunal falle si la acción política fue buena o mala, condenable o no? ¿O introducir este tema es una vía para dar el debate en el ámbito del derecho, que es también un terreno de lucha política? Estos son interrogantes que nos planteamos cuando vimos la necesidad de incorporar esta dimensión en el desarrollo de nuestros testimonios. Sostenemos que estos tribunales no pueden atribuirse la facultad de juzgar y valorar esa identidad y esa práctica. No es ese el objeto del proceso. Lo que se está enjuiciando es el accionar de quienes constituyeron el Estado terrorista. Desmontar la teoría de los dos demonios es una meta, sí, pero también aquella de la inocencia, de la nunca hicieron ni hicimos nada, que los desaparecidos lo fueron por figurar en una libreta de teléfonos. Y también refutar el loteo entre desaparecidos y aparecidos inocentes y desaparecidos y aparecidos culpables. Algo que también quienes siguen, pueden seguir las audiencias de la causa 13, ven que eso aparece, digamos, y no solamente en ese proceso judicial, en muchos discursos. Inscribir en las tablas de la ley que los desaparecidos y aparecidos en algo andaban y poner en su lugar a ese algo, sacándolo del sitio del delito, de lo disvalioso, del exceso o del error, es también parte de estos juicios. También constituimos el testigos ante testigos. Si estos juicios quedan circunscritos a las cuatro paredes de un edificio judicial, a lo que ya hicieron muchísima referencia compañeros y compañeros que me precedieron, desperdiciaría, digamos, otra de las riquezas de estos procesos, que son resultado de una exigencia motorizada por décadas por los organismos de derechos humanos y que con el tiempo se hizo cada vez más colectiva, a la cual el Estado está dando respuesta favorable. Esa voluntad colectiva es la que reclama presencia, poner el cuerpo en cada audiencia. Dar testimonio hace testigo a quien testimonia y es a su vez productor de testigos. El testigo es alguien que habla, que narra, que revive para que otros escuchen. El que escucha a quien testimonia se hace a su vez testigo. Hay una dimensión pedagógica que no se limita a quienes se interesan por el derecho o las ciencias jurídicas. También ya se refirieron, pero quiero hacer una mención a ser testigo en este sistema judicial. Estos procesos transitan con herramientas y rituales jurídicos que tienen sentido adjudicado por la lógica procesal, a veces cuestionable, pero es la hoy existente, ni tribunal popular ni escenario de linchamiento. Sus pautas son las de un sistema judicial estructurado en el marco del capitalismo, por lo tanto de clase, en cuyas fisuras abiertas con persistencia y lucha, nosotros actuamos en pos de la condena a los genocidas. Una vez más, entonces, afloran tensiones, ver al torturador cara a cara o no. Exigencia a más de 4 décadas de hechos, de que los hechos y nuestros testimonios tengan una precisión imposible, una correspondencia exacta entre las múltiples veces que hemos testimoniado. Además, a tantos años es imposible un relato que solamente responda a nuestra experiencia individual. Digamos, hemos convivido, nos hemos casado, nos hemos separado, nos hemos hecho amigos, hemos construido, nos hemos peleado, hicimos
agrupaciones, militamos conjuntamente, o sea, es imposible, y hemos construido documentos de memoria que no se limitan al testimonio de uno o dos, sino que reunían, por ejemplo, la Asociación de Detenidos Desaparecidos, en los largos tiempos de impunidad y después también elaboró aquellos trabajos de recuperación de datos donde se buscaba reunir campo por campo una variación de fechas, unos centímetros en la estatura del represor, la falta de la exacta coincidencia va a irse como un elemento para disolver la incriminación. También a esto nos enfrentamos en el escenario judicial. Y voy ya terminando. Testimonio y consecuencias. Testimoniar tiene consecuencias para quien testimonia, para quienes escuchan, obviamente para quienes serán condenados. En el ámbito judicial también tiene otras. De lo que nosotros digamos puede derivarse una condena a prisión perpetua o que se dé o no por probado un hecho. También una condena, insisto, aunque no sea perpetua. ¿Qué pasa con quienes de distintos lugares escuchan lo que entonces se dice? Quien sale no es ya exactamente el mismo que entró. Jueces, fiscales, abogados de las querellas, público, cada uno con lo que absorbió han incorporado saberes, emociones, sensaciones físicas, remociones en la memoria, algunas respuestas y nuevas preguntas. Y planteo, pongo también una pregunta sobre la mesa. ¿Implica el desarrollo de estos procesos judiciales, estas políticas de Estado que consolidan el proceso de juzgamiento a los genocidas, implica el final de la desconfianza? Hay un nudo nunca definitivamente desatado para el ex detenido desaparecido, dice Duhalde. Las huellas de la desconfianza con que debieron transitar, sobre todo en los primeros años de su liberación, aquello de que si se salvaron por algo será. Pero a su vez, Duhalde sostiene, este dar cuenta implica también simbólicamente pedir cuenta de ese sufrimiento agregado, de su segregación y estigmatización. Es una forma de responder a ese explícito subterráneo, si estás vivo, por algo será, en el que el ex detenido desaparecido constató que los verdugos también le habían robado los lazos de solidaridad social. Podemos agregar, desde el ser testigo, encamina la recuperación de esos lazos robados de la solidaridad social, orientadora y norte de su compromiso militante antes que expresan el testimonial, y aquellos que presencian, se reconocen en la acción testimonial, tienen la oportunidad de paliar ese sufrimiento agregado de estigmatización y segregación que se cargó sobre los hombros de los ex detenidos desaparecidos. Y ahora sí, para terminar, quería compartir, a veces me pongo a imaginar un después de los juicios, que lleguemos a condenar a todos los represores identificados, que hayamos identificado y juzgado a todos los que faltan, a sus cómplices civiles, que llegará ese momento, una especie de parucía de la justicia. Entonces me pregunto, ¿qué pasará? ¿Habrá aplausos, lágrimas, abrazos? Imagino la presencia de los 30.000 más presentes en la sala de la última condena. Y también presiento un silencio tal vez imperceptible que me invadirá, aun cuando la que se pronuncie sea la sentencia justa, necesaria, la que reclamamos y que repara. Pero confirmará una vez más la dimensión irreparable de la herida. La sentencia hará así que arda un poco menos. Y ahora sí, terminando, quiero traer y compartir con ustedes algo que anota Horacio González en su Historia de la Biblioteca Nacional, glosando una fábula relatada en Fedro, que dice así: Zeus es la divinidad que había inventado los números, el cálculo, la geometría, la astronomía, así como los juegos de ajedrez y de los dados, y en fin, la escritura. El rey egipcio Tamus recibe a Zeus, que lo puso en conocimiento de las artes que había inventado, y le explicó lo conveniente que era extenderlas entre los habitantes del reino. El rey le preguntó de qué utilidad sería cada una de ellas, y Zeus le fue explicando en detalle sus usos. Cuando llegaron a la escritura, Zeus dijo que esta invención haría a los egipcios más sabios y serviría a su memoria. Pero Tamus piensa todo lo contrario, que produciría el olvido en las almas de los que la conozcan, haciéndoles despreciar la memoria. Fiados en la escritura como auxilio extraño, abandonarán sus caracteres materiales el cuidado de conservar los recuerdos, cuyo rastro habrá perdido su espíritu. Así, solo se despertarían reminiscencias, apenas la sombra de la ciencia y no la ciencia misma. Eso sentenció el rey.
cuando leí este texto, me llevó a hacerme estas preguntas. Y entonces, ¿depositar en juzgados nuestra memoria colectiva e individual la distorsionará? Si hay espacios, sitios, baldosas, murales y placas, ¿la cancelará? Si se institucionaliza, ¿se reducirá a un grito hueco? Si no hacemos ese depósito, ¿se perderá? Y hago un agregado. Estamos dando en la Facultad de Filosofía un seminario de prácticas socioeducativas territorializadas que busca unir el territorio facultal con el territorio de los juicios. Y hoy nuestros estudiantes planteaban ese interrogante, de alguna manera problematizaban la institucionalización de las políticas, diciendo que de alguna manera eso hace que se vuelva una cotidianidad que hace que no le prestemos atención. Dimos un debate sobre la temática, pero me pareció muy significativo que esté planteado este interrogante casi como si hubieran leído este texto de Fedro. Entonces, anoto, ¿cuál es la clave? Desecho la desconfianza de Tamos, en la que intuye una trampa. Aunque parece celebrar la memoria, creo que oculta un propósito conservador al servicio del poder. No en vano, él es el rey. Y entonces me inclino por la propuesta inventora de Teut. Este acto de memoria, que se incluye en juzgar a los genocidas, no es un ajuste de cuentas con el pasado, ni consumación de toda la justicia, ni un punto de llegada final. Es otra forma de escritura que es necesario que protagonicemos. Un camino cuyo tránsito puede hacernos más sabios para proyectar nuevas luchas con su carga de memoria puestas. En primer lugar, agradecerles muchísimo a los cuatro estar hoy acá con nosotras, estamos muy contentas. Este libro es un libro que tiene algunos autores que estuvimos pensando estos 15 años de juicio, intentando hacer nuestro aporte, pero efectivamente estos 15 años tienen muchos otros y otras que pensaron, que le pusieron el cuerpo, que escriben, que publican, y entonces sabíamos que no nos iban a entrar todos porque había que ser una especie de enciclopedia, y que entonces este libro iba a ser una especie de granito de arena, un intento de aportar a ese proceso, como decía Marcelo, de elaboración social del genocidio, que pueden ser los juicios, ¿no? Los juicios son una apuesta y son una posibilidad, pero nadie nos asegura nada, y un poco uno va a ese territorio a eso, ¿no? A renovar esa apuesta por la construcción de la memoria. Y este libro es eso, ¿no? Es un granito de arena en esa apuesta por la elaboración colectiva y social del proceso genocidio. Pero también es el reflejo como punto de llegada de todo otro montón de cosas, como se cuentan en el libro y como hemos analizado, que nos trajeron hasta acá, tanto colectivamente como a nosotras dos en particular. No hubiéramos recordado sin los organismos y sin la compañera que está por allá, ¿no? Pavón, nuestra abuela, que está en el fondo, callada, perfil bajo como siempre, pero a quien le agradecemos profundamente que hayan venido hoy acá, y sin los sobrevivientes que nos enseñaron además que esto que había pasado nos había pasado a todos, que no les había pasado solo a ellos, que no les había pasado solamente a los contemporáneos, sino que además se transmitía en las generaciones y que había efectos que todavía nos atravesaban a todos nosotros. Y eso es un poco la apuesta que empezamos a hacer en el seminario con nuestros estudiantes, poder plantear que no estábamos hablando del pasado, no estábamos hablando de historia, estábamos hablando de nuestro presente. Y que entonces la necesidad de elaboración del genocidio era también por nosotros, que no solo era por Elsa, ni por Graciela, ni por Miranda, era por todos nosotros. Pero nosotros nos atravesó eso, pero también nos atravesó esta otra historia, nos atravesó el juicio de la Junta y nos atravesó también estos 15 años que también son un producto, una experiencia de la que somos protagonistas. Y entonces cargamos en nuestros cuerpos tanto algunos efectos que perduran de ese proceso genocida como el poder y la lucha de haber logrado estos 15 años.
Decía la alumna de Graciela, ¿no? O decía Graciela en la consigna a sus alumnos, que la idea era que elaboraran a partir de la experiencia. Y elaborar a partir de la experiencia es la única forma de aprender, ¿no? Si no, uno transita, pero no necesariamente puede aprender de esa experiencia que vivió. Y entonces, bueno, este libro es para nosotras un intento de aportar en eso, ¿no? En apropiarnos de esta experiencia, tanto del terror y del genocidio y de los efectos que todavía quedan, como también de nuestra capacidad creadora y nuestra capacidad de lucha de los 15 años. Así que muchas gracias a todos.